So I think we're going to get started. People can still join the event. Bueno, vamos a dar inicio mientras los demás se siguen uniendo. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Quisiera recordarles que hay traducción simultánea al español, así que en la pantalla podrán ver las instrucciones para sintonizar la interpretación. Y para la sección que se tendrá en español, contaremos con interpretación hacia el inglés. Si van a la configuración de la reunión, verán un mapa mundi. O si es en el celular, verán 3 puntos y pueden seleccionar el idioma inglés o español. También pueden escoger silenciar lenguaje original para escuchar solamente la voz del intérprete. Si tienen algún inconveniente, no duden en avisarnos para que alguien del equipo les pueda apoyar. Necesitan traducción simultánea a inglés, pueden ir a los controles de la función de Zoom y elegir la opción en el globo o los 3 puntos en su teléfono y ahí podrán elegir inglés o español. Y también pueden silenciar el audio original para que solamente escuchen el idioma que ustedes han seleccionado. So, welcome to the webinar Transportation Infrastructure in Medellín, Importing Opportunity. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar de infraestructura de transporte en Medellín, importando oportunidad, exportando crimen. Me llamo Ana Serrano y seré la moderadora del evento el día de hoy. El webinar del día de hoy es el cuarto de una serie de webinars sobre crimen y violencia en Latinoamérica y el Caribe, que tiene como anfitriones IPA, Becker Friedman Institute, Princeton University y Princeton School of Public and International Affairs. Tenemos también a Mika Sveziadzi, que es profesora asociada de la Universidad de Princeton. El día de hoy vamos a introducir crimen y violencia en Latinoamérica en esta serie y la motivación detrás. Así que Chris, adelante. Muy bien y muchas gracias. Seré muy breve. Gracias por acompañarnos. Esta es una serie regular que generalmente es cada mes. Vamos a tener una pausa para el verano y retomaremos en septiembre. Inicialmente nos enfocamos, bueno, tanto Mika como yo somos apasionados con el tema de mejorar los índices de crimen y violencia. Creemos que no hay suficiente estudio, así que creemos que para el primer año se va a enfocar esta serie en estrategias para comprender el crimen organizado. Yo trabajo en esta área en Medellín y quizás es una de las ciudades con más crimen organizado en el continente, cosa que me emociona mucho. Entonces, esta serie, vamos a hablar no solamente de Brasil y Latinoamérica, sino que también vamos a incorporar algunos expertos para hablar de cómo Italia pudo combatir las mafias en Nápoli y Sicilia. Y vamos a evaluar trabajo que se ha hecho en Estados Unidos también y cómo las pandillas y el crimen organizado se combate aquí, qué elecciones pueden haber para las Américas y otros países. Así que esperamos nos acompañen nuevamente en septiembre y con esto les cedo la palabra a Ana. Gracias, Chris. Bueno, continuando con la conversación sobre investigación global sobre crimen y violencia, vamos a explorar el día de hoy nueva evidencia sobre la relación entre la distribución espacial de actividad criminal y empleo y conectividad. Para hablar de esta investigación, contamos con Jorge Tamayo el día de hoy, que es profesor asociado de la Unidad de Estrategia de Harvard Business School. Para hablar sobre las implicaciones políticas, está aquí el señor Agudelo. Antes de comenzar, quisiera avisarles que vamos a comenzar con la presentación de la investigación de Jorge, seguido por comentarios de Luis Fernando. Y ahí pasaremos a las preguntas del público. Me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta en el evento. Les pido que por favor lo presenten usando la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Y compartan su nombre e información para que los ponentes sepan de quién viene la pregunta. Siéntanse libre de hacer preguntas durante todo el evento. Es muy probable que no podremos contestarlas todas, pero haremos lo
todo lo posible para poderlas atender al final. El webinar también se está grabando y lo podrán escuchar luego del cierre del evento. Les agradecemos enviar el enlace con los colegas que piensan puedan estar interesados en unirse. En español, si necesitan ayuda con esto, pueden usar la opción del Q&A. La presentación de Jorge. Muy bien, bueno, gracias Ana y también gracias a Chris y a Mika. Me complace mucho estar presentando este trabajo conjunto que se hizo con Gaurav Khanna, Carlos Medina, Anant Naishadam y 2 estudiantes de grado, Daniel Ramón y Audrey Chu. Esta publicación tiene que ver con el acceso a trabajo en diferentes partes de la ciudad y cómo afecta el involucramiento en el crimen. Me gustaría comenzar con 2 hechos muy importantes. El primero viene de la literatura de la segregación, ¿no? Y esto es como la oportunidad económica y el crimen se distribuye de forma igual en las ciudades. Así que el problema para los académicos y los formuladores de política es que esto es tanto causa como consecuencia de las actividades legítimas e ilegítimas. Y debido a esta segregación, a menudo los barrios son un predictor robusto de oportunidades económicas y también actividades delictivas. Y eso es lo que hace que este tema sea muy difícil de estudiar debido a los ciclos que hay. Así que la segregación puede causar diferencias en quién se involucra en actividades delictivas u otras actividades. Así que la dirección puede ser muy difícil de identificar. Lo segundo viene de los modelos económicos del crimen que pintan la actividad criminal como una decisión racional debido a alternativas limitadas. Básicamente, estos modelos sabemos que hay un costo de oportunidad de involucrarse en los crímenes y esto depende básicamente de los trabajos formales. Una implicación importante de estos 2 hechos es el hecho de que la infraestructura de transporte puede ayudar a conectar las poblaciones más pobres, segregadas de oportunidades, a aquellas partes más económicamente activas de la ciudad que puede ayudar a reducir los índices de crimen. Básicamente, si puedo tener acceso a empleo en el centro, el costo de involucrarme en el crimen será más alto, así que será menos probable que me involucre en actividades delictivas. Ahora bien, lo que todos encontramos es que las personas se preocupan de estas expansiones de transporte público masivo y en muchos casos se han bloqueado estas ampliaciones, ya que tienen la preocupación de que ingresaría crimen a barrios de mayores ingresos. Hay 2 ejemplos grandes. Uno es el caso de Atlanta y Baltimore. Lo mismo sucedió en Los Ángeles y en Washington, D.C. Así que la pregunta de investigación es la siguiente. Cuando se mejora la conexión entre partes desiguales y segregadas de la ciudad, se importan oportunidades a los barrios que quedan conectados o se exporta el crimen a partes de la ciudad que ahora quedan conectadas a barrios con pandillas. En este estudio buscamos comprender cómo esta conectividad afecta las oportunidades y el crimen en las diferentes áreas. Abordar esta pregunta presenta sus desafíos. La primera es que claro está que hay algunos efectos de derrame en unidades geográficas y en nuestro caso, las unidades geográficas son los barrios. Y digamos que hay 2 tipos de derrames, efectos de derrame espacial. La primera es que si queremos conocer el impacto de conectar una parte de la ciudad a un proyecto de transporte masivo, como en este caso el Metrocable, realmente, digamos que queremos comprender el impacto de construir esta expansión de transporte masivo. ¿Cómo desarrollar un Metrocable? Quizás pensaríamos que los barrios cercanos a las nuevas estaciones de este Metrocable son los grupos que se están tratando y los de control son aquellos que no quedan cercanos a las estaciones del nuevo Metrocable. Pero en la realidad es posible que las personas se trasladen a estos barrios y toda la ciudad es afectada indirectamente por la expansión del Metrocable. Así que en este caso no tenemos grupos de control y esto hace que sea muy difícil de estudiarlo. Y no solamente hay estos vínculos espaciales, sino que también hay factores externos intersectoriales muy sutiles pero importantes. Ya les voy a dar un ejemplo.
Si se aumenta el crimen en un barrio particular, esto va a afectar los negocios en ese barrio y posiblemente los negocios de ese barrio se cierren y como consecuencia a ellos se verá otro aumento más en el crimen. Así que hay estos vínculos intersectoriales que hay que tener en cuenta. Y para ello vamos a utilizar estos modelos que han sido muy populares en los últimos años. Así que digamos que sabemos cómo manejar estos temas de los que hablé. Siguen habiendo limitaciones externas porque si queremos usar estos modelos debemos saber los flujos de los individuos por actividad. Debemos saber dónde viven las personas, dónde trabajan y dónde cometen los crímenes. Pero también debemos contar con variación exógena en el crimen y costos de transporte. Así que en nuestro contexto para resolver estos dos temas vamos a utilizar datos de Medellín, que es un entorno con altos índices de crimen, como fue mencionado. Y la mayor parte de su sistema de transporte fue construido entre el año 2003 y 2019, que básicamente nos va a dar variación en costos de transporte para los individuos y los ciudadanos de Medellín. Ahora bien, como dije antes, la literatura cercano a nuestro estudio es el que trata la segregación, que típicamente tiene un estudio de si es posible reducir empleo y segregación al vincular los barrios. Y hay otra literatura muy importante que estudia el crimen y oportunidades económicas vinculadas. Pero aquí en esta publicación vamos a tomar de la literatura reciente estos modelos espaciales para poder dar respuesta a la pregunta de este estudio. Ahora bien, en este contexto tenemos que agregar un componente más y es que debemos incluir los factores externos entre sectores. Y creemos que esto es muy importante. Ya voy a explicar el por qué. Digamos que más criminales en cierto barrio, digamos que en Castilla, en Medellín. Esto afectará a los negocios formales en Castilla. Significa que los negocios van a sufrir de extorsión y otras actividades criminales. Se cierran más negocios, por lo tanto, habrán menos empleos formales en Castilla. Y si no hay empleos en Castilla, las personas se van a involucrar en actividades criminales. Así que tenemos este ciclo vicioso motivado por estos factores externos importantes que pueden generar segregación y estos ciclos de crimen. Así que lo que hace una red de transporte es romper este ciclo para que se puedan obtener trabajos formales en otras partes de la ciudad como el centro. Y la red de transporte puede romper con este ciclo vicioso. También si hay más trabajadores formales, se puede ver una reducción en el crimen y por lo tanto esto puede servir para mayores reducciones en el crimen. Creo que está vinculado a esta literatura y es pertinente para los formuladores de política. Algunas de las conclusiones claves. En nuestro contexto encontramos que aquellos que viven en los barrios nuevamente conectados son menos probables de escoger el sector de crimen. Y ahí es que nos referimos a la importación de oportunidades. Los que están en barrios segregados pueden utilizar estas nuevas redes de transporte para llegar al centro y acceder al empleo. Es lo que llamamos importar oportunidades a barrios pobres o segregados. Sobre lo segundo, hay un sustituto de crímenes locales a crímenes distintos y esta es la exportación de actividades delictivas. Y lo que es muy importante y fascinante aquí es que hemos encontrado que hay una reducción en crimen agregado, casi un 10%. Ya les mostraré en qué contexto puntual. Y el bienestar se incrementa casi un 2,3% para toda la ciudad. Esto es muy importante. Permítanme contarles un poco más del contexto. Vamos a estudiar esto en el contexto de Medellín. Medellín por muchos años fue la ciudad más violenta del mundo, ¿no? En particular cuando Medellín estuvo bajo el control del cartel de Medellín. Así que incluso después de que falleció Escobar, la tasa de homicidio se ha estado reduciendo, ¿no? Después del pico del año 92, pero incluso con bajos niveles de tasas de homicidio, Medellín era entre las 10 ciudades más violentas del mundo en el año 2010.
Lo interesante aquí es que después de que se desplomó el cartel de Medellín, la cantidad de pandillas se incrementó a casi 300 pandillas callejeras bien definidas, distribuidas por la ciudad. Claro está que Chris es el experto aquí, así que si quieren saber más de las pandillas, tendrán que ver su estudio. Bueno, ese es el caso de Medellín. Otro punto importante aquí en este contexto es que los incentivos económicos son muy notorios. Los miembros de las pandillas hablan de cómo se unieron a las pandillas porque es una carrera con mucho lucro. Se les puede ascender y pueden ganar mucha plata, claro está, si sobreviven. Así que generalmente los pandilleros empiezan a vender drogas y cometer actividades delictivas y eventualmente violentas. Lo interesante es que debido a esta presencia de pandillas en los barrios, los pandilleros buscan jóvenes ociosos que viven ahí. Así que los jóvenes de estos barrios tienen que escoger si van a trabajar para una pandilla o tomar un trabajo un empleo formal. Claro está que hay muchas veces que los jóvenes no tienen la opción de un empleo formal, así que o bien se unen a la pandilla o se mudan a otro barrio. Nuestra investigación describe cómo menos acceso a empleos formales puede conllevar a mayor criminalidad en estos entornos. Así que hay dos estudios. El primero muestra que cuando las personas pierden su empleo, cuando hay desempleo masivo, se involucran en actividades criminales y vemos que el acceso al crédito puede ayudar a evitar esta opción. También hay un estudio que muestra que si se cambian los costos de oportunidad o para el retorno al empleo formal, las personas se involucran en crimen. Permítanme ser más claro. Cuando se incrementa el retorno para empleo informal, vemos que las personas son más propicias a involucrarse en el crimen. Así que los incentivos económicos son muy importantes para la toma de decisiones laborales. Aquí están los metrocables, los protagonistas. Medellín se encuentra ubicado en un valle y las laderas es donde quedan muchos de estos barrios. Y debido a estas laderas, el sistema de transporte público depende de estos metrocables que iniciaron en el año 2003. Pasan de la parte superior de la montaña hasta el río o el valle que se conecta con el centro y con el metro. Esta es una foto del que se construyó en el año 2008 y el otro era de 2004. Así es como se amplió el sistema de transporte masivo en el último década. Se construyó el Metrocar en 2004 y 2008, el sistema de buses en 2012, Metro en 2016 y creo que fue la semana pasada que abrieron la nueva línea de Metrocable. Así que vamos a averiguar la variación en estas líneas, en el despliegue de estos sistemas de transporte. Una vez más, el mapa de Medellín, al centro está el valle, el río, y aquí tenemos la línea de metro que atraviesa la base cercano al río. Aquí de color violeta tenemos una línea de metro cable construida en el año 2004 y esta otra es la línea de metro cable que se construyó en el año 2008. Aquí tenemos el sistema de bus que se construyó en el año 2012. Aquí vamos a ver otros datos administrativos. Datos del sistema año 2002, 5 y 6. Aquí se puede ver, es un censo de los hogares, el 70% de hogares más pobres. Tenemos las geocoordinadas y vamos a ver el universo de detenciones de 2002 a 2015. Lo que es fascinante es que también tenemos las coordenadas de estas detenciones. Vamos a tomar la información de la Cámara Comercio y Pila, que son datos sobre las empresas registradas y conexiones entre empleadores y empleados y de salarios mensuales. Y vamos a tomar en cuenta tiempos de desplazamiento de un barrio a otro. Digamos, para llegar al centro, vamos a utilizar Google API y ArcGIS. Bueno, quisiera contarles rápidamente 3 hechos que me parecen muy importantes para fines de Medellín. El primer hecho es que
Creo que esto no es solo para el caso de Medellín, sino que es algo que ocurre en muchas ciudades latinoamericanas. Son problemas que existen en muchas ciudades latinoamericanas y hemos escuchado muchas historias en ciudades grandes en países desarrollados, por ejemplo, Los Ángeles, Chicago, hay mucha segregación. Entonces, acá tenemos el porcentaje de barrios que están involucrados en crimen y también los alrededores de las ciudades, mucha segregación. Y mucho de la actividad formal ocurre en el centro y la parte occidental. Hecho número dos, la información nos muestra que si tú tienes un trabajo formal, estás dispuesto a pagar más en cuanto a tus costos de viaje. Entonces, un porcentaje más alto de personas con trabajos formales pagan más para cubrir sus viajes. Y muchos crímenes, delitos ocurren en otras partes de la ciudad y básicamente las publicaciones demuestran que los delitos ocurren muchas veces en los mismos barrios donde viven los criminales o delincuentes. Entonces, el tiempo de viaje es mucho más corto para delincuentes. Hecho número tres es que mucha heterogeneidad en cuanto a los efectos de las mejores de tránsito. Entonces, el 2004 a la izquierda construyeron el metrocable en la parte norte oriental de la ciudad y esa parte de la ciudad tiene una presencia alta de pandillas o combos y lo que se vio es que había menos crimen en los barrios cercanos a las paradas de metrocable. Entonces, en el caso de los homicidios, perdón, con los crímenes violentos en los barrios cercanos a las paradas de metrocable, pues bajaron. Pero en el 2018, Medellín conectó un barrio de estrato bajo con otro barrio y ahí se vio que empezaron a ocurrir más crímenes, más delitos cerca a las paradas de metrocable. El punto es que hay mucha heterogeneidad en cuanto al impacto de la construcción del metro cable. Lo que es difícil de entender acá es que asumimos que los barrios cercanos a las paradas metro cable es donde ocurren más crímenes, pero uno no puede asumir eso porque todos los barrios se ven afectados de manera indirecta de la construcción de esos metrocables. Pero en promedio, el metrocable fue algo importante para la reducción de delitos para los barrios que tenían una línea base alta en cuanto a eventos de crimen. Entonces, para barrios que tenían una línea base en cuanto al crimen, acá básicamente estoy comparando frecuencia de delitos antes y después de la construcción del metrocable. Y entonces, en los barrios donde había menos crimen, pues subió el crimen o ocurrencia de delincuencia después de construir el metrocable y hubo un efecto inverso para barrios que tenían una línea base alta y a lo largo del tiempo la historia sigue más o menos igual. Ahora quiero hablar rápidamente sobre nuestro modelo. Obviamente no les voy a mostrar todo el modelo, simplemente les quiero describir cómo es. El modelo es muy sencillo. En un barrio, básicamente, los individuos escogen entre involucrarse en actividades formales o delincuencia y el tiempo de viaje y el costo de esos viajes va a determinar dónde van a cometer esos delitos y esos sí son delincuentes y dónde escogen trabajar si tienen un trabajo formal. El lanzamiento de Metrocable nos dio una variación en cuanto al tiempo de viaje, porque después de construir el Metrocable, el costo de los viajes cambió y también el tiempo de los viajes también cambió. Cuando los delincuentes cometen crímenes, uno cree que va a afectar de manera negativa la productividad de negocios locales y para definir factores externos vamos a utilizar esa información que tenemos de los capos en el 2009 y el repunte en crimen después de, de la captura de ese capo. Entonces, así pudimos determinar en dónde ocurren actividades formales en diferentes partes de la ciudad y también reincidencia de crímenes y también salarios esperados. Con esa información pudimos determinar de nuevo, nos sirve para determinar la elección sectorial. Entonces, ¿quieres involucrarse en delitos o en un trabajo formal? Básicamente, o la última parte que es importante acá es entender que después de ver tu salario potencial y dónde están ubicados los trabajos, tú puedes escoger
Si quieres migrar, tú puedes también escoger tu casa condicional en el precio de la finca raíz. Entonces, un modelo de equilibrio es un modelo completo. La clave acá es que tiene que ver la posibilidad de cometer un crimen y salario esperado y después tu elección final. Entonces, como dije antes, no les voy a mostrar todos los detalles del modelo. Les voy a mostrar la parte interesante. Ahora les voy a mostrar lo que me parece interesante, que es básicamente les vamos a mostrar los factores contrafactuales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el primer ejercicio que hicimos fue el siguiente. En 2016, Medellín construyó la línea de tranvía oriental que conectó los barrios de mucho crimen en la parte oriental con otras partes de la ciudad. Y pudimos usar el modelo para entender el impacto de la construcción de esa línea de tranvía en el 2016. Y eso fue entonces el resultado. Los barrios conectados vieron un declive del 10% en la probabilidad de uno volverse delincuente. Básicamente, el mapa muestra que el porcentaje cambió. Entonces, la posibilidad de uno ser delincuente según donde vivía cambió. Y en un momento les muestro a la izquierda, en el eje X, el horizontal, perdón, en el vertical tengo la probabilidad de reducción de crimen. Básicamente, esos porcentaje bajo la posibilidad de uno volverse delincuente es mayor para barrios más remotos, es decir, donde hay tiempos de viaje altos, la probabilidad de uno volverse delincuente también es mayor. Y en esos barrios es donde uno ve un mayor beneficio en cuanto a la conexión a la red de transporte, porque anteriormente, antes de la construcción del tranvía, ellos no estaban conectados, no tenían acceso a las oportunidades, a los trabajos formales en el centro de la ciudad. Acá tengo que el bienestar esperado también aumenta porque estamos reduciendo el costo de los viajes, pero también porque estamos reduciendo ese valor agregado en la ciudad, porque hay más acceso a trabajos formales en la ciudad, ¿no? Como dije antes. Bueno, ya casi no me queda tiempo, entonces voy más rápido. Acá el segundo factor contrafactual, perdón, me devuelvo un segundo. Les quiero mostrar algo. La reducción en la actividad criminal es proporcional al tiempo de viaje. Es que hay un efecto mayor donde hay una baja en el costo del viaje. Entonces, cuando vemos que bajan los costos de transporte, vemos también un mayor descenso en los delitos. A la izquierda, como ven, hay mucha heterogeneidad en cuanto a esas ocurrencias. Entonces, esa es la importancia de tener oportunidades, ¿no? Para esos barrios nuevamente conectados. Pero fíjense acá en el mapa, a la derecha, que también hay mucha exportación de delitos. Entonces, cuando uno ve los destinos de dónde cometen los delitos, hay menos delitos ocurriendo en los barrios que están conectados a esa nueva red de tranvía, pero hay más delitos siendo cometidos en otros barrios. Entonces, hay dos fuerzas acá. Hay más oportunidades, importación de oportunidades, pero exportación de delitos, pero los crímenes agregados bajaron en 2,34%. Rápidamente, hicimos lo mismo con el Metrocable que se abrió la semana pasada y vimos una reducción pequeña en la probabilidad de que la gente se vuelva delincuentes o que se metan en esas actividades criminales. Vimos una baja de 7%, no un 10%. Entonces, un efecto menor en cuanto a la probabilidad de uno volverse criminal y eso se debe a que hay una sola razón acá y la razón es que el nuevo Metrocable va a conectar barrios que vuelve a conectar barrios que ya tenían
conexiones relativamente buenas. Entonces, la pregunta para los legisladores es, ¿cuáles barrios deben de ser objetivo de esas iniciativas? Uno, ¿en qué barrios debe fijarse para tener los mejores resultados a nivel de ciudad? La respuesta a esa pregunta es que reducir los tiempos de viaje en cada barrio es importante. Perdón, para responder esa pregunta es que vamos a bajar el tiempo promedio de viaje en cada barrio en un 10%. Eso es similar a una política para subvencionar viajes, por ejemplo, tener taxis con subsidios para que vayan a esos barrios, otras iniciativas. Vamos a reducir el tiempo de viaje en un 10%. Lo que tengo acá a la izquierda, les voy a hablar de la gráfica a la izquierda, tiene acá en el eje horizontal, tengo acceso al mercado, básicamente es un índice que demuestra si los trabajadores que viven en un barrio puntual tienen buen acceso a trabajos formales, eso, perdón, es en el eje horizontal, y en el eje vertical tengo la probabilidad de que uno se involucre en actividades criminales. A la izquierda tenemos un mensaje clarísimo, que conectar barrios con menores tiempos de viaje para llegar a oportunidades formales. Básicamente, los trabajadores que vienen en un barrio puntual nos dice si tienen buen acceso a trabajos formales. Es muy importante. Entonces, hay que conectar barrios que tienen menores oportunidades a trabajos formales. Porque si conectamos esos barrios, vamos a ver las mayores reducciones en actividad criminal en toda la ciudad. Y también los incrementos más significativos en también precios de arrendamiento, alquiler. Creo que ya casi no me queda tiempo, pero quisiera concluir rápidamente diciendo que la distribución de actividad criminal y también oportunidades de empleo formal tienen una conexión directa con esa segregación. Entonces, cambios en la red de tránsito pueden tener un impacto en esas relaciones, de manera que puede cambiar los niveles globales de crimen y de trabajos formales en ciudades como Medellín. Para entender el impacto de expansiones en esas redes de transporte de tránsito es muy importante. Es muy importante entender eso porque tenemos mucha segregación en la ciudad. Tenemos que entender eso para entender cómo esas expansiones de transporte público afectan no solo los barrios cercanos a las paradas, pero también a toda la ciudad. Creo que eso es todo y hágame saber, por favor, si ya no estoy compartiendo mi pantalla. Ok. Podemos seguir ahora con Luis Fernando y sus comentarios. Gracias, buenos días a todos. Yo soy Luis Fernando Agudelo. Yo trabajo en Medellín Cómo Vamos. Medellín Cómo Vamos es una iniciativa privada. La iniciativa analiza calidad de vida y participación en la política pública en Medellín, en la zona metropolitana. Desarrollar en tres partes. Una primera parte que tiene que ver con algunos aspectos teóricos esenciales de lo que Jorge nos acaba de presentar, para mirar aspectos que tienen que ver con movilidad, acceso a transporte y segregación espacial, para hablar un poco de cómo es la realidad de Medellín, hablar también de la racionalidad de las decisiones y el trade-off que hay alrededor de las actividades criminales versus las actividades formales, para luego terminar con las oportunidades de política que nos brinda un trabajo como el que Jorge nos acaba de presentar para una ciudad como Medellín y para los análisis que desde Medellín Cómo Vamos realizamos. En principio, pues el trabajo que nos acaba de presentar Jorge se hace una pregunta alrededor de si la mejora de la conectividad de barrios históricamente segregados conlleva la mejora en el acceso a oportunidades de trabajo, conlleva asimismo
a que se trasladen fenómenos de inseguridad de barrios que eran históricamente más inseguros a barrios que eran más seguros. En ese sentido, el diseño mismo del sistema de transporte masivo de la ciudad de Medellín, el metro, los metrocables, el tranvía, ha estado desarrollado por priorizar alternativas de transporte que vayan desde barrios tradicionalmente que no estaban bien conectados hacia el sistema metro y hacia el centro económico de la ciudad. Metodológicamente el trabajo utiliza también, como lo mencionó Jorge, un marco de equilibrio general para modelar la decisión de los individuos de si trabajan o realizan actividades criminales, y esto esencialmente relacionado con una parte de la población específica que son los jóvenes, en su mayoría de ellos hombres, jóvenes que están en los barrios de menores ingresos de la ciudad. Entonces, ese es el elemento central metodológico que nos muestra el trabajo. El trabajo también concluye, y es un poco también los comentarios que voy a ir haciendo desde la perspectiva de los 3 o 4 conceptos esenciales que quisiera compartir. Está centrado en que una mejora de la conectividad reduce la actividad criminal en general y mejora el bienestar. Obviamente hay unas redes o unas partes del sistema de transporte que lo hacen mejor que otros, y depende también mucho de la conectividad barrial previa. Y también que a partir de esto hay una posibilidad de dispersión de algo de la criminalidad que venía de los barrios más con mayor inseguridad, los barrios que eran menos inseguros, en particular el centro de la ciudad. Con respecto a los aspectos de carácter teórico, pues hay factores a tener en cuenta como accesibilidad, y es que siempre lo hemos entendido como la medida de lo atractivo de un lugar y el potencial que este tiene para ofrecer oportunidades y aprovechar tales atractivos como condiciones objetivas para mover a algo o a alguien, y que estén regidas por el principio de la maximización de la utilidad. Eso lo entendemos como accesibilidad. Y desde la perspectiva de movilidad se dirige más hacia las lógicas y las prácticas de cada actor, de cómo un actor construye y decide su relación con el espacio, es decir, cuáles son las oportunidades que el territorio ofrece y cómo disfrutarlas. En ese sentido, desde la perspectiva de cómo funciona para una ciudad como la nuestra, las decisiones de transporte, pues hay un elemento de carácter metodológico y teórico que hay que tener en cuenta para estudios de este tipo en el futuro, y es que hay 3 factores que nosotros hemos visto en la literatura y en la realidad de la ciudad cuando hacemos preguntas, y es que los habitantes urbanos de una ciudad como la nuestra, y en particular de los barrios de menores ingresos, tiene que ver con 3 factores, que es la facilidad del acceso físico al modo de transporte, la frecuencia de ese modo de transporte y el costo económico del desplazamiento. En ese sentido, pues al ser la mayor parte de los barrios que se han conectado con estos sistemas de transporte, hogares de ingresos más bajos, donde se privilegian rutas de buses tradicionales y estos nuevos modos de conectividad, las decisiones de transporte, dado que en general tienen un costo alto, pues terminan dándole prioridad a unos o 2 individuos para desplazarse. En un contexto urbano como el de Medellín, en el que acceso a las oportunidades de ingreso, educación, esparcimiento suele estar mediado por esa capacidad de desplazarse, la decisión que se toma no en el rango individual, sino que las decisiones se toman en términos de privar o no a varios o unos miembros de las unidades familiares de poder moverse. Es por ello que metodologías posteriores consideramos que es importante que tengan una necesidad metodológica y que las decisiones de transporte se hacen en el contexto de los hogares y no necesariamente de los individuos. Es muy comprensible por la disponibilidad de datos, la decisión metodológica que se tomó, pero creemos que en términos de política es fundamental que en el marco de las realidades latinoamericanas, de Colombia y específicamente de Medellín, las decisiones de transporte terminan afectando a partes de a varios integrantes de las unidades familiares. Máxime en escenarios donde los sistemas de transporte como el metrocable
fueron más allá de la construcción de un sistema de transporte en sí mismo y tienen elementos como renovación urbana, presencia de instituciones, imposibilidad, por ejemplo, de que las personas en esos nuevos modos de transporte lleven equipajes pesados o bultos, la existencia de reglas estrictas de comportamiento o la imposibilidad de consumir alimentos, y todo eso sumado también a la obligatoriedad del pago de pasaje han hecho que algunos de estos sistemas de transporte no sean intensivamente utilizados por los propios habitantes de los barrios. Con respecto a la segregación espacial, hay elementos muy particulares del proceso de segregación espacial en el caso de Medellín, que pues no los voy a ahondar por un asunto de tiempo. Quisiera avanzar hacia las opciones de política, y es que hay una pregunta que el trabajo se hace alrededor de si la mejora de conexión de las partes segregadas y desiguales de las ciudades genera posibilidades de importación o exportación de delito. Y yo creo que hay 3 o 4 elementos muy puntuales que yo quisiera destacar, y es que los costos del transporte siguen siendo altos, y el trade-off que hacen los ciudadanos en términos de cómo movilizarse y superar la segregación también tiene un elemento adicional al costo del transporte, y es que en el caso de Medellín, desde el 2010 hacia acá, estamos hablando de casi que se triplicaron el número de motocicletas. Por lo tanto, en términos de las decisiones de transporte y de superar los problemas de segregación, han aparecido también en la medida que van mejorando los ingresos promedio de los barrios y el acceso a otro tipo de ingresos, el propio éxito de los sistemas de transporte en términos de permitir el acceso a otro tipo de ingresos también va generando que los ciudadanos vayan prefiriendo formas privadas de transporte y más post-pandemia. Hay otro elemento también que quisiéramos destacar, y es el hecho de que es un tema particularmente poco explorado en la investigación nacional, y es que ver también cuál es el impacto en términos de la exportación de criminalidad. Creemos que hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que por el tipo de estructuras criminales que hay en la ciudad y por la forma como se lleva adelante la estructuración de los delitos, consideramos que esa posibilidad de la exportación del delito es mucho menor cuando se conecta en zonas que estaban tradicionalmente mal conectadas y que eran barrios esencialmente más inseguros. Consideramos que las posibilidades de exportación de delitos, si bien pueden presentarse, son muy mínimas, en el sentido que los delitos de alto impacto asociados a la vida, asociados al patrimonio, suelen estar alrededor de estructuras que tienen algún tipo de acumulado de capital que les permiten tener medios propios como movilidad o armas. Es decir, tradicionalmente estas estructuras criminales que tienen una lógica de comportamiento muy centrado en una vieja idea económica de defender el territorio, cuando superan sus territorios para ir a delinquir a territorios que no son territorios muy cercanos a los centros de actividad, suelen tener medios más allá de los sistemas de transporte. Es decir, los sistemas de transporte no son al final del día los medios a través de los cuales estas estructuras criminales pueden exportar inseguridad a sitios lejanos a los barrios donde tradicionalmente realizan sus actividades criminales. Yo quisiera centrarme ya en estos últimos minutos que me quedan en las oportunidades de política. Y es que aquí yo creo que a partir de este trabajo que nos acaba de mostrar Jorge, es fundamental seguir conectando a la ciudad y a aquellas zonas menos conectadas. Es decir, las relativamente bajas probabilidades de la exportación de la delincuencia por la menor conectividad están mucho o se ven superadas ampliamente por los beneficios que esto presenta para los barrios peor conectados y para los barrios que probablemente tradicionalmente tenían más niveles de inseguridad. Por lo tanto, en el caso de Medellín, si uno compara los diferentes proyectos que se han llevado adelante históricamente en la ciudad, es fundamental darle prioridad a aquellos proyectos que conectan a barrios que tradicionalmente estaban peor conectados
y que además sean combinados con la mejora de la calidad urbanística como factor esencial. Por lo tanto, también es un hallazgo muy importante del trabajo ver cómo hay unos metrocables y el tranvía que funciona mejor allí donde había peor conectividad. Es fundamental también en términos de oportunidad de política a partir del trabajo que nos presentan el día de hoy, es trabajar en términos de ordenamiento territorial. Y es que es fundamental mejorar la calidad urbanística de los barrios a través de los sistemas de transporte, pero también es fundamental acabar con, o mejor, también es fundamental generar por medio del ordenamiento territorial opciones para tener barrios menos segregados. Uno de los problemas centrales que hay que enfrentar en el caso de Medellín es evitar la segregación. Y allí hay un elemento esencial que es acabar con los subsidios a los servicios públicos y los impuestos a los inmuebles basados en estratos socioeconómicos. Y es que en Colombia los subsidios a los servicios públicos se entregan a los inmuebles y no a las familias, lo que hace que sea imposible para las familias pasarse de barrios de peor calidad urbanística o más inseguros hacia barrios de mayor calidad urbanística donde se pudieran entregar viviendas sociales o subsidios a las viviendas. Por lo tanto, es fundamental que estudios como este nos muestren que la base tiene que ser la mejora de la calidad urbanística y todo el asunto alrededor del ordenamiento territorial. Y es fundamental, y con esto cierro, cerrar las brechas de habilitadores de acceso a los empleos formales en los barrios de menores ingresos, sobre todo en el norte de la ciudad, en la zona norte, la educación que conduzca a empleos de mejor calidad, la conectividad física como lo muestra el trabajo y conectividad a Internet. Yo creo que esto es fundamental porque básicamente lo que hay que hacer es evitar ese trade-off entre empleos o actividades de carácter ilegal y empleos formales. Es fundamental reducir la imposibilidad, sobre todo de los jóvenes, acceder a estos asuntos, además porque no es solamente un asunto de ingresos, sino que es un asunto también simbólico de estatus que dan las estructuras criminales en muchos sentidos. Pues tendríamos muchos más elementos que abordar, pero yo lo dejaría así, obviamente felicitando el trabajo que Jorge nos acaba de presentar y hay elementos metodológicos que habría que revisar a futuro, como el análisis de hogares y no de individuos, en el sentido de que los menores ingresos hacen que haya personas que puedan tomar los transportes y otras que no. Por lo tanto, hay personas que terminan excluidas de los beneficios de la mayor conectividad. Agradecerles a todos por la atención y los invitamos a que nos visiten en www.medellincomodamos.org. Muchas gracias, Luis Fernando. Thank you, Luis Fernando, for your presentation. Gracias por la presentación. Estas han sido las presentaciones para el día de hoy y ahora vamos a utilizar los minutos que nos quedan para abrir a escuchar las preguntas del público. Primero quisiera invitar a Jorge si quisiera contestar sobre alguno de los puntos de Luis Fernando. En caso contrario, podemos pasar a las demás preguntas. ¿Contesto en inglés o en español? Inglés está bien, seguimos contando con interpretación, así que los que desean lo pueden utilizar. Luis Fernando, ¿te parece bien? Sí, está bien. Vale. Bueno, creo que hay algunos puntos muy valiosos. El primero es que Luis Fernando decía que deberíamos empezar a estudiar los hogares y no los individuos. Y tiene razón. Y lo chévere es que eso se puede hacer. El censo dice que el 70% más pobre es el que se tuvo en cuenta. Lo bueno del censo es que sabemos dónde viven, pero también tenemos la composición del hogar. Así que eso se puede hacer. Y es un poco complejo, como el Metrocable tiene impactos dentro de un hogar o una familia, pero creo que es un muy buen punto. Con relación al punto de exportar el crimen, es un muy buen punto. Tú indicaste que, dada la dinámica del crimen en Medellín, es menos probable que se vea una exportación de actividades criminales a otras partes de la ciudad y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo clave es que el efecto es bastante pequeño.
Este efecto de exportar el crimen es muy pequeño, pero acordémonos de que el efecto agregado para toda la ciudad es una probabilidad del 10%, que es un impacto grande para la ciudad. Sin embargo, se tienen estos factores externos que algunos pasarán a otras partes de la ciudad para cometer crímenes. No hemos explorado aún qué tipo de crimen, ya que eso se puede hacer, y creo que ese es un buen punto. Tal vez solo se van a cometer crímenes sobre propiedades en otras partes de la ciudad, y este es el crimen que se exportaría y que se observan los datos. Tendremos que estudiarlo. Creo que el tercer punto es que estoy de acuerdo con tu conclusión de que creo que es muy importante comprender, y creo que el estudio concluye básicamente que si queremos enfocarnos en barrios específicos, hay que trabajar con ellos que tienen menos acceso a aquellos barrios donde es muy difícil ir para acceder a un trabajo formal. Estoy de acuerdo contigo y es una conclusión muy sólida que podemos complementar con otras medidas del barrio, como tú sugeriste. Aún no contamos con dichas medidas, pero con muchísimo gusto podemos analizarlo más a fondo para ver cómo podemos incluir medidas de, por ejemplo, bibliotecas públicas y cómo estos elementos de infraestructura pueden ayudar a acabar con la segregación. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y eso sería todo. Gracias, Jorge. Me gustaría preguntarles a ambos una última pregunta antes de cerrar, y es una pregunta con relación a la cuánto se pueden generalizar los hallazgos que se presentó el día de hoy. ¿Hasta qué grado crees que se puedan aplicar estos hallazgos en toda la región? O si hay cosas puntuales que quisiera resaltar que se deban tener en cuenta al considerar esta evidencia en otros contextos. Bueno, creo que es un buen punto. Y la respuesta a la pregunta depende del contexto. Yo creo que lo que tenemos en Medellín, o sea, esta segregación de actividades delictivas y oportunidades de empleo formal, se observa el mismo patrón en diferentes ciudades en Latinoamérica. Así que lo vemos también en países en vías de desarrollo. Creo que en ciudades como New York y Chicago y Los Ángeles viven una segregación muy parecida y han vivido patrones muy parecidos en los años 70 y 80, cuando fue la crisis de la cocaína en estas ciudades. Así que creo que esto es coherente con la historia de estas ciudades grandes en países desarrollados, como también con lo que observamos en otras ciudades en países latinoamericanos, como en Río, que se ve el mismo patrón, o en Buenos Aires. Pero creo que también se encontrará un patrón muy parecido en otras ciudades en países desarrollados. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Luis Fernando, adelante. Gracias. Hay que tener cuidado porque no necesariamente son extrapolables los resultados por una razón. Y es que, pues primero por la historia de Medellín, Jorge la comentaba un poco, y es que nosotros venimos de estructuras criminales muy complejas que llegaron a liderar las redes de narcotráfico internacionales. Entonces, eso hace que Medellín tenga unas características en términos de capacidad organizativa de las redes criminales de federalizarse y de ser muy fuertes. Lo voy a poner en términos de El Padrino 1, 2 y 3. Entonces, un poco las organizaciones criminales de Medellín tienen relaciones muy parecidas al Padrino 2 y el Padrino 3, en el sentido que hay relaciones históricas ya con actividades económicas, por ejemplo, de lavado, y con una gran complejidad en términos de la capacidad que tienen estas organizaciones criminales de hacer control territorial y de hacer regulación social, de casi en varios sitios de Medellín reemplazar al Estado en términos de dirimir conflictos sociales
Entonces, problemas de ruido entre los vecinos los dirimen las estructuras criminales. Mientras que hay otros sitios de América Latina donde esa historia no se dio y donde la capacidad de las estructuras criminales de hacer regulación social es menor. A eso también hay que ponerle cuál es la postura que tienen las autoridades y estamos hablando de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, nosotros no vemos, por ejemplo, en Medellín un enfrentamiento como el que se puede dar en Río, por ejemplo. Entonces, nosotros no tenemos policías enfrentando a las estructuras criminales. Solamente lo tuvimos en algún momento con la operación Orión y eso fue un parteaguas en términos de lo que pasó en Medellín. Por lo tanto, yo creo que hay que ver, las características topográficas son distintas. El hecho de tener una ciudad segregada entre la parte plana y las zonas de ladera también hace que sea diferente en términos urbanos. Por lo tanto, yo creo que hay unos aprendizajes que son muy buenos, que sí son extrapolables, como que no es suficiente hacer sistemas de transporte sin renovación urbana. Eso es extrapolable. El tratamiento que se da a las organizaciones criminales creo que no es extrapolable. Creo que hay que entender la propia dinámica de esas estructuras criminales con relación a la institucionalidad y con la capacidad que tienen también de corromper a las organizaciones de base y sociales y también el arraigo que tienen en la sociedad. Por lo tanto, yo creería que hay unos temas en los que sí y otros en los que no es extrapolable. Thank you, Luis Fernando. We're 2 minutes out of our... Gracias. Nos hemos pasado 2 minutos del tiempo agendado, así que quisiera pedirle a Mika que ahora cierre el webinar. Sí, muchísimas gracias, Jorge y Luis, por esta discusión. Ha sido muy interesante. Vamos a cerrar esto ahora y vamos a retomar esta serie de webinarios en septiembre. Tal como han dicho Chris, vamos a escuchar de casos de otras regiones. Vamos a pasar también a Latinoamérica e Italia. Así que muchísimas gracias a todos y espero verlos próximamente. Una vez más, gracias Jorge y Luis Fernando.